Muy bienvenidos, amados hermanos, el Señor les bendiga. Es un gran gozo, una gran alegría poder compartir una vez más la poderosa palabra del Señor que da vida eterna a nuestros espíritus. Y más cuando es en una fecha tan importante como esta, tan especial, que es la celebración de la Pascua. En la Pascua celebramos quizá el centro de todo el Evangelio, lo más importante, el núcleo de lo que el Evangelio se refiere. Ya que los mismos evangelios se centran en el último periodo de Jesús. Podríamos decir que cada uno de los 4 evangelios es un resumen de la última semana de Jesús. Si los revisamos completamente, para el nacimiento de Cristo y los detalles con respecto a su venida, hay muy pocos capítulos que se dedican a eso. Hay otros cuantos que se dedican a la vida pública de Jesús, sus enseñanzas, sus milagros, sus discursos, su interacción con la gente. Pero la gran mayoría se centra, y a la gran cantidad de capítulos en los evangelios se centran en la última semana de Jesús, que es la que recordamos en Semana Santa. Se da mucho detalle con respecto a cómo lo arrestan, a cómo él muere, cómo él entrega su vida y en la posterior resurrección de entre los muertos, de tal manera que esa última semana es muy importante de considerar porque ahí está el núcleo de nuestra fe. Y hoy vamos a compartir este mensaje especial de Semana Santa, donde vamos a destacar 4 claves de los últimos 4 días antes de la resurrección. Entonces vamos a partir con la primera clave del Jueves Santo, que vamos a destacar con la palabra servicio. El Jueves Santo va a quedar expresado con esta palabra servicio referente al propio servicio que Jesús viene a hacer a la humanidad. Nos pasamos al Viernes Santo, donde es el día del arresto y la muerte de Jesús, y la clave de ese día va a ser la palabra sacrificio. Ahí el Señor entrega su vida, se consuma la voluntad de Dios completamente en la muerte de Cristo, toma nuestros pecados en el sacrificio eterno de su muerte. Nos pasamos al día sábado, donde la palabra clave es reposo. Y finalmente concluimos el día domingo de resurrección, donde la palabra clave es vida eterna. Entonces vamos a hacer un recorrido por estos 4 maravillosos días con sus respectivas claves para acordarnos lo más central del Evangelio de Jesucristo, lo más importante para nuestras almas con respecto a Él y cómo ponernos en la posición correcta para mirar la resurrección de entre los muertos y tener la fe correcta en Jesús. Cuando tú tienes la fe correcta en Dios a través de Cristo, puedes recibir las riquezas del Evangelio en tu espíritu por la fe. Así que vamos a comenzar mirando el Evangelio de Juan capítulo 13, verso 3 y 4, para comenzar este recorrido en el día Jueves Santo, donde recordamos un evento muy importante que es cuando Jesús se reúne con sus discípulos a tomar la cena. Y vamos ahí a ver la clave porque en la cena del Señor se muestran 2 aspectos fundamentales del servicio que Jesús viene a dar a la humanidad. Jesús dice: yo no he venido para ser servido, sino que he venido para servir y poner mi vida en rescate por muchos. Ese servicio se expresa poderosamente en la cena del Señor. Vamos a leer Juan 13, 3 y 4. Lo vamos a poner ahí todos juntos, leamos con todo nuestro corazón. Dice así: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Aquí en la cena, en la última cena que Jesús toma con sus discípulos, hay 2 señales muy potentes con respecto al servicio de Jesús a sus discípulos. La primera señal es el lavamiento de los pies. Los discípulos estaban sentados, no había nadie que lavara los pies y es el propio Jesús quien se levanta y hace un gesto que está lleno de simbolismo. Se quita el manto y se ciñe la toalla.
Eso habla de la propia venida de Cristo, en la cual Jesús se despoja de toda la gloria que tenía con Dios. Recordemos que Filipenses dice, estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Jesús se despoja de la gloria del cielo y viene para tomar la toalla del servicio, viene para servir a las criaturas, viene para otorgar vida eterna a aquellos que carecían de ella y viene a entregar justicia a seres injustos para que fueran incluidos en el reino de los cielos, para tomarlos como una herencia eterna y perfecta. Entonces Jesús, al quitarse el manto y ceñirse la toalla, está mostrando a los discípulos la propia esencia de su venida. Y comienza a lavar los pies de los discípulos, y al primero que intenta lavarle los pies es a Pedro, quien se niega porque, ¿verdad?, encuentra totalmente fuera de lugar que su Señor tome el lugar del esclavo para lavar los pies. Y ahí es donde Jesús le dice, Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Ya Pedro vuelve, ¿verdad?, a equivocar su respuesta, yéndose hacia el otro extremo, diciéndome, Señor, entonces si esto es así, no solo los pies, sino también todo mi cuerpo. Y Jesús le dice, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado, solo requieren lavar sus pies, recordándonos una verdad maravillosa. Nuestros espíritus han sido lavados por la palabra de Cristo. Si tú has recibido la palabra de Jesús en tu corazón, tú estás completamente limpio, tú estás completamente justificado ante los ojos de Dios. Sin embargo, el día tras día, el caminar, las cosas que nos suceden durante el día, opacan un poco la gloria de ese perdón y necesitamos continuamente estar recordando esa palabra de vida eterna. Cada día necesitamos, ¿verdad?, esa dosis de gracia. Necesitamos recordar, refrescar en nuestro espíritu el perdón de los pecados. Y a eso hace referencia el lavamiento de los pies. Los pies se ensuciaban cuando los discípulos caminaban y Jesús dice, es necesario lavar los pies. Es necesario que esa agua de la palabra del Señor que purifica nuestros corazones sea aplicada día tras día. Exponte a la palabra, ¿verdad? Jesús les está diciendo a los discípulos, de ahora en adelante, aunque ya están limpios definitivamente, una vez para siempre, es necesario que cada día vuelvan a recordar las palabras de gracia para que tengan conciencia de la purificación de sus pecados. La tragedia más grande que puede ocurrirnos en este mundo es que olvidemos la purificación de los pecados, es que olvidemos la obra de Cristo a nuestro favor y que olvidemos al Espíritu de gracia que nos regaló el reino de los cielos sin tener mérito alguno. Es que olvidemos la sangre derramada por Jesucristo y nuestra posición en Él. Así que, mi amado, cada día exponte a la palabra de gracia, expón tu corazón, expón tu mente a las palabras de vida eterna que salen de la boca de Cristo. Escoge la mejor parte, como María, que se sentó a los pies del Señor a escuchar las palabras de gracia de Jesús. Jesús está sirviéndonos con la palabra. Esta primera señal del lavamiento de los pies nos muestra poderosamente cómo Jesús nos sirve con la palabra de gracia. Nunca desprecies esas palabras, nunca pienses que esas palabras no tienen un efecto poderoso en tu corazón y en el corazón de la humanidad completa. El mundo necesita las palabras de Jesús, el mundo requiere, está sediento, el mundo necesita las palabras de gracia que salen de la boca de Cristo con desesperación, y son las palabras que tú tienes en tu corazón para darlas a conocer a tu alrededor. Así que toma fuerza, toma aliento, porque tienes una misión gloriosa en este mundo, que es dar a conocer las palabras de gracia de Jesús, que limpiarán el corazón de las personas para que se vuelvan a Cristo, para que se vuelvan y sean reconciliadas con Dios de una vez y para siempre. La segunda señal potente que hay en la cena es la instauración de la cena del Señor. Jesús parte el pan. En un momento en la cena toma el pan, lo bendice, ¿verdad? Bendice los dones del pan y del vino. De esta palabra, acción de gracias, viene la palabra Eucaristía, donde entendemos la ordenanza de tomar la cena continuamente en la comunidad de fe. Por eso cada día de la semana, cuando nos reunimos el día domingo de la resurrección,
partimos el pan, ¿verdad? Y tomamos el pan y el vino que representan la carne y la sangre de Jesús. Jesús toma pan, lo parte y dice: esta es mi carne. Esta es mi carne que por ustedes es partida para el perdón de los pecados. Luego toma el vino y dice: beban todos de él, porque esta es mi sangre. Sangre de la nueva alianza, sangre de un nuevo pacto que ha de ser derramada para el perdón de sus pecados. Tanto el pan que representa su carne como el vino que representa su sangre, los ingerimos, son parte de nosotros y vienen a recordarnos, ¿verdad? A hacernos partícipes de la realidad espiritual de comer su sangre y beber su sangre. Se cumplen en nosotros las palabras de Jesús cuando Él dice: todo aquel que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en sí mismo. Y cuando tenemos la plenitud de la conciencia de que Cristo ha entrado en nosotros, podemos tener sanidad en nuestra alma, sanidad en nuestro espíritu, y esa sanidad se transmite a nuestra mente, a nuestro cuerpo, y produce en nosotros la paz, produce en nosotros una paz completa que afecta nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra mente, y finalmente sana también totalmente nuestro cuerpo. Así que la cena del Señor es la orden, la ordenanza de Jesús para la iglesia de todos los tiempos. El Señor Jesús dice: hagan esto cada vez que se reúnan, hagan esto y cada vez que tomen este pan, que coman este pan y tomen esta copa, la muerte de Cristo anuncian, ¿verdad? Y recuerdan también la purificación de sus pecados. El Señor Jesús entonces nos sirve en primer lugar con la palabra y nos sirve también con su propia carne y su propia sangre, ¿verdad? Esto nos pasa al siguiente día, al día viernes, donde la palabra clave es sacrificio. Jesús anuncia su sacrificio al partir el pan y al entregar el vino el día jueves. Ahora el día viernes Él entrega su cuerpo. Él va al sacrificio cumpliendo todas las profecías que anunciaban a ese cordero que iba a morir por nuestros pecados. Se cumple Isaías 53, donde dice que como un cordero llevado al matadero, ¿verdad? Él sería golpeado y entregaría su vida por nosotros. Así que día viernes es el día del sacrificio. Y vamos a leer Hebreos capítulo 10, 11 al 14, para ver dos características preciosas de este sacrificio. Dice así, leámoslo todos juntos con todo el corazón. Hebreos 10, 11 al 14. Dice así: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Qué maravilloso verso del autor de Hebreos, mostrándonos dos características preciosas de este sacrificio. En primer lugar, es un sacrificio completo, es decir, cubre todos los pecados. Es un sacrificio que no deja ningún pecado afuera, es un perdón absoluto, completo de todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Todos los pecados de la humanidad están contenidos en este sacrificio y se ha dado el pago una vez y para siempre por cada uno de ellos, por todos ellos, de manera que ahora el ser humano no será inculpado de ningún pecado porque todos han sido cargados en el cuerpo de Cristo. Entonces tú me preguntarás, entonces ¿por qué el ser humano todavía tiene la posibilidad del infierno? El infierno es para aquellos que rechacen el regalo de la vida eterna. Es solamente para aquellos que rechacen al propio Jesús que perdona sus pecados. Todos los que irán finalmente al infierno será por un solo pecado y no será ningún pecado de carácter moral, será el pecado de haber rechazado a Cristo, será el pecado de haber tenido por inmunda la sangre del pacto eterno que Dios hizo con la humanidad. Aquel que tome por inmunda esa sangre, aquel que rechace el regalo de la gracia de Dios en Cristo, ¿verdad? Serán aquellos que no tendrán aquel
perdón. Sin embargo, si tú abres tu corazón a esa gracia bendita, todo pecado va a ser perdonado en su nombre. Es un sacrificio completo por todos los pecados. Y ese perdón produce en tu corazón un amor maravilloso por el propio Jesús. En una ocasión Jesús fue a la casa de un fariseo y irrumpe una mujer en la casa y rompe un vaso de alabastro con perfume y lo derrama sobre los pies de Jesús y enjuaga los pies de Jesús con sus cabellos. Y Jesús deja claro que la única diferencia entre ese fariseo y esa mujer es que esta mujer tiene conciencia, tiene una conciencia más profunda acerca del perdón de sus pecados que el fariseo. El fariseo no se entendía pecador, por tanto las palabras de Jesús no hacían tanto impacto en él. Sin embargo, esta mujer, que socialmente era considerada muy pecadora, comprende en un momento la profundidad del perdón que ofrecen las palabras de Cristo y reacciona de una manera maravillosa entregándose a Él, ¿verdad? Y agradeciendo, haciendo un acto de agradecimiento que superó incluso todas las normas sociales de esa época. Fue mal mirada por lo que hizo, sin embargo Jesús la reivindica. Y dice, ella ha comprendido realmente lo que el fariseo no tenía atisbos aún de comprender. El Señor nos ha perdonado mucho. En ese momento Jesús da esta parábola de los dos deudores y expresa que aquel que mucho se le perdona, mucho ama. Mi amado, el Señor ha perdonado mucho en tu vida. No pienses que el Señor vino para perdonar a otros que sí son pecadores, pero como tú no eres tan pecador, entonces a ti te perdonó poco. El Señor nos ha perdonado mucho. El Señor es muy potente, muy poderoso el perdón que trajo sobre nuestra vida, de manera que todos deberíamos reaccionar como esta mujer que rompe su alabastro a los pies de Cristo, que se echa a los pies de Cristo, que abraza sus pies y no quiere soltarse de Él jamás. El perdón de los pecados produce un efecto poderoso en nuestro corazón para consagrar nuestra vida a Cristo por siempre, para dar nuestra vida por el Salvador, ¿verdad? Porque entendemos el valor de ese perdón. En segundo lugar, el sacrificio de Cristo es un sacrificio definitivo, es decir, cubre esos pecados para siempre, de una vez y para siempre. Esta es la expresión del autor de Hebreos, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, y los contrasta con los sacrificios del antiguo pacto, que se daban vez tras vez, dando a entender que eran sacrificios temporales, que cubrían el pecado solo por un tiempo, porque al próximo año se volvía a ofrecer el sacrificio nuevamente por los pecados del pueblo. Sin embargo, el sacrificio de Jesús es una vez para siempre, y eso habla de la efectividad de ese sacrificio, habla de lo definitivo de este sacrificio, que no debe ofrecerse muchas veces, sino se ha dado una vez y para siempre para el perdón de los pecados. De tal manera que si tú te sientes condenado a causa del pecado, si has fallado en la vía de fe, has de mirar el sacrificio perfecto de Cristo y entender que ese sacrificio fue dado una vez y para siempre por todos tus pecados, que eres total y completamente perdonado por ese único sacrificio dado en aquella cruz preciosa. Ahí quedaron muertos todos nuestros pecados, ahí quedó nuestra miseria espiritual, ahí quedó nuestra naturaleza adámica clavada en la cruz del Calvario, y esa cruz nos recuerda que hemos renacido, ¿verdad?, por una simiente espiritual que nos hace hijos de Dios, plenamente amados y aceptados. Eso nos lleva al tercer día, porque cuando comprendemos y somos testigos del sacrificio de Cristo, nos preguntamos diciendo, ¿ahora qué nos queda a nosotros? ¿Qué más podemos hacer? ¿Podemos agregar virtud a ese sacrificio? ¿Podemos ayudar a ese sacrificio? En ninguna manera. El sacrificio es completo, perfecto. Ese sacrificio, ¿verdad?, lo pagó completamente todo. Jesús hizo todo en la cruz para propiciar nuestra redención. ¿Qué nos queda ahora a nosotros? Y ahí pasamos al día sábado, donde la palabra clave es la palabra reposo. Luego de mirar el sacrificio de Cristo, lo único que queda es reposar en Él, es descansar en Él, es que nuestras almas descansen en aquello que Jesús hizo a nuestro favor. Vamos a ver Hebreos 4. También vamos a mirar ese pasaje ahí del 8 al 10. Todos juntos vamos a verlo con todo nuestro corazón. Ya Hebreos capítulo 4. Vamos a mirar
el verso 8, el 10 y el 11. Todos juntos lo vamos a leer ahí con todo el corazón. Y dice lo siguiente: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El día sábado es el día de espera entre la muerte de Cristo y su resurrección. Es el Shabbat, el día de reposo. Y el día de reposo tiene un significado maravilloso en la Escritura. Nos habla de esa tierra de descanso, esa tierra que fluye leche y miel prometida al pueblo de Israel. Israel alcanza por medio de Josué esa tierra. Sin embargo, el autor de Hebreos nos dice, Josué no les dio finalmente el reposo, porque Dios juró en su ira que no entrarían en su reposo. Y luego David, mucho tiempo después, profetiza de un día en el futuro que el pueblo de Dios entraría efectivamente en el reposo de Dios. Y este día se cumple con Cristo. Jesús nos abre las puertas al reposo eterno, aquel reposo de esa tierra prometida en la cual fluye leche y miel. El Evangelio nos instala en una tierra de abundancia, de las riquezas de la gloria de Cristo. En el Evangelio tenemos las abundantes riquezas de Cristo al alcance de la fe. No son riquezas que podamos merecer o que podamos ganar por mérito propio, sino que son las riquezas que Él nos dio mediante su gracia. Es el santo reposo de Dios, de tal manera que el Evangelio no es algo que nosotros debamos hacer, no es algo en el que nosotros debamos esforzarnos por hacer alguna obra, sino que el Evangelio es algo que Cristo hizo a favor nuestro. El Evangelio es la obra de Jesús a nuestro favor, a tal punto que el apóstol Pablo dice que si alguno obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero a aquel que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Eso está ahí en Romanos capítulo 4, del 3 al 5, ¿verdad? El apóstol Pablo nos está diciendo, no obren, ¿verdad? No pretendan que alcanzar la gracia de Dios mediante sus obras. Vamos a leer ese pasaje, Romanos capítulo 4 del 3 al 5, para que nos quede grabado a fuego en nuestro corazón la esencia de la gracia de Dios, la esencia del Evangelio entendido en este día precioso, en este día del reposo de Dios, en este Shabbat que tiene implicancias gloriosas en nuestra propia vida. Dice así el apóstol Pablo, Romanos 4 del 3 al 5, dice lo siguiente: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. De tal manera que el Evangelio en sí no es una obra, sino es fe. Es creer en la obra de Cristo a nuestro favor para obtener la plenitud de las riquezas de la gracia de Dios. ¿Eso significa que no debemos hacer nada? ¿Que somos totalmente pasivos en el reino de los cielos? Pues no. Tenemos una misión gloriosa que es compartir esta gracia con el mundo. Es una misión sobrenatural en la cual tenemos el apoyo de multitud de ángeles. El Espíritu Santo viene a nuestra vida para inspirarnos, para hacer la misión, pero no hacemos la misión para ganar el favor de Dios, sino que hacemos la misión debido a que tenemos el favor de Dios. No hacemos la misión para ganar la redención, ni el perdón de nuestros pecados, ni para merecer el perdón de nuestros pecados, sino que hacemos la misión, nos involucramos y nos esforzamos en el Evangelio de Cristo debido a que ya fuimos perdonados, a que ya fuimos redimidos y a que ya alcanzamos esa gracia debido a nuestra fe. Eso hace toda la diferencia de perspectiva en cuanto a la misión de Dios. Eso va a hacer la diferencia. Si tú pretendes ganar el favor de Dios mediante tus obras o mediante tu servicio en la iglesia, vas a servir siempre con un sentido de carga, de frustración, siempre con un sentido de peso en los hombros. Sin embargo, cuando comprendes el reposo de Dios
y sirves al Señor desde el terreno del reposo, entonces comprendes que vas a servir según el poder de Dios, que sirves con su favor, que sirves con la plenitud de su gracia y sirves lleno de gratitud y sirves lleno de gozo y de alegría. La voluntad de Dios es que el servicio sea para ti la mayor bendición de tu vida, que el servicio en el reino de los cielos es el que te dé el propósito profundo de tu vida, el que afirme tu identidad, el que te dé las ganas de vivir en este mundo, el que llene tus días de significado profundo, porque eres importante, muy valioso para este mundo, debido a esa misión que se te otorgó de compartir esa palabra de gracia que habita en tu corazón con todos a tu alrededor y de traer vida a un mundo que permanece en muerte, de tal manera que el día de reposo es el día de las obras de Dios. El día de reposo es cuando terminan nuestras obras, cuando finaliza la ley, finaliza la obra del ser humano, el intento del ser humano por agradar a Dios, el intento del ser humano por servir a Dios. Se acaba la obra humana y ahora comienza la obra de Dios en Cristo a trabajar mediante la iglesia. Comienza la obra del Espíritu Santo que lleva las obras de Dios a través de nosotros, los que hemos renacido por la palabra de gracia. Todo el trabajo de Dios en el mundo no es un trabajo humano, no es una obra ni un esfuerzo humano, sino que es Dios obrando poderosamente a través de nosotros, y eso nos llena a nosotros de gracia, de favor, nos llena de significado y de propósito, y nos dará además galardón eterno en el reino de los cielos. Así que alégrate por servir en el reino de los cielos, que el reino de los cielos, el servicio en su reino sea para ti tu mayor privilegio, y que llene tu vida completamente de significado y de propósito en este mundo. Del Shabbat, del reposo de nuestras obras, porque hemos descansado de nuestras obras así como Dios descansó de las suyas, y ahora las obras de Dios se manifiestan en nosotros mediante el poder de su Espíritu. Nos pasamos al día glorioso de la resurrección de los muertos, nos pasamos a este primer día de la semana, donde Cristo vence la muerte y se levanta de la tumba. La resurrección de los muertos es el hecho de Cristo que no puede alcanzarse con la razón. Por eso muchos teólogos de líneas liberales piensan en la resurrección de los muertos solo como una metáfora, solo como una historia mítica, porque no es alcanzable con la razón ni con los sentidos, sino con el Espíritu. Entendemos la resurrección de los muertos de manera espiritual. La resurrección de los muertos es tan crucial que el apóstol Pablo llega a decir: si no hay resurrección, vana es nuestra fe. Y la resurrección de los muertos nos enseña, en primer lugar, que tenemos una vida indestructible, que tenemos una vida semejante a la vida de Dios. Hoy tú vives con una vida indestructible dada por el propio Señor Jesús. Vives la vida de Cristo en tu propia carne. Y eso es lo más maravilloso que podemos experimentar en este mundo. Pablo dice: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y eso significa, estoy viviendo la vida de Cristo en mi propio cuerpo. Este cuerpo irá al polvo, pero la zoé de Dios, la vida que Él me dio por su palabra, permanecerá en mi espíritu por siempre, hasta obtener también de Dios un nuevo cuerpo que me permitirá vivir en el reino de los cielos por la eternidad. Es una vida indestructible y es también una vida abundante. Es una vida que no tiene carencia de ningún bien. Es una vida que se vive a concho. Es una vida que se vive lleno de entusiasmo, de gracia y de favor de Dios. Así que echa mano de la vida eterna, es el consejo de Pablo a Timoteo. Echa mano de la vida eterna, gózate, alégrate en la vida eterna que el Señor te ha regalado, y piensa que así como Dios levantó a Cristo de entre los muertos, en ese mismo instante, en ese mismo momento, tú también fuiste alzado, tú también fuiste resucitado de entre los muertos juntamente con Cristo, de tal manera que esa vida ya opera aún, ¿verdad?, antes de la redención de nuestro cuerpo, aún antes de estar presentes en el reino de los cielos en la plenitud. Esa vida obra en nosotros, esa vida se manifiesta en nosotros, y la zoé de Dios es parte de nuestro caminar diario en este mundo. Es la vida indestructible, la vida abundante de Cristo
para ti. El propio Señor dijo, ¿verdad? El ladrón viene para hurtar, matar, destruir, pero yo he venido para que tengan vida, para que tengan una vida abundante. Así que toma la vida abundante del Señor hoy por la fe, disfrútala por la fe, valórala por la fe y inquiere en ella, en la palabra de Cristo cada día. Vamos a terminar con esto, porque con respecto a la resurrección, todos tenemos distintos niveles de mirada con respecto a ella. La resurrección es un tema tan profundo, es una realidad espiritual tan profunda que vamos siempre ganando, podríamos decir, profundidad en cuanto a la comprensión de lo que significa la resurrección de los muertos. No todos lo comprendemos de la misma manera, no todos los creyentes entienden con la misma profundidad el hecho de la resurrección. Algunos miran muy superficialmente la resurrección de los muertos al punto de que no les afecta en nada en su vida diaria. Otros miran con un poco más de análisis y interpretan algunas cosas y comprenden ciertos elementos, y sin embargo hay otros que han alcanzado una profundidad para que la resurrección de los muertos se convierta en el punto principal de su fe, en el puntal de su fe, y que logran mediante la resurrección creer de una manera gloriosa y maravillosa. Estos tres niveles de mirar están ahí escritos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, del 5 al 8. En el verso 5 de Juan 20 aparece por primera vez la palabra mirar. Ya, lamentablemente al español estas tres palabras griegas se traducen como vio. Entonces cuando lo leemos en el español no nos damos cuenta del contraste de estas tres palabras que Juan hace en su escrito para darnos a conocer estos acercamientos de él mismo, de Juan y de Pedro, cuando se acercan al sepulcro y ven el sepulcro vacío. Hay una progresión en este ver, ¿ya? Y lo vamos a ver en Juan capítulo 20 del 5 al 8. Ya vamos a ponerlo ahí en pantalla y vamos a leerlo. Y dice así la escritura. Juan capítulo 20, comenzando del verso 5, dice así: y bajándose a mirar, vio. Ese es el primer vio, que es la traducción del griego blepo, que significa, ¿verdad?, una mirada superficial, ya, una mirada superficial. Dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Está hablando Juan de sí mismo. Recuerden que iban corriendo ambos a la tumba cuando la encontraron vacía, pero Juan llegó primero. Juan se agacha y dice, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio. Esa palabra vio es otra palabra griega que es teoreo, de donde tenemos nuestra palabra teoría, que significa ver con un poco más de comprensión, con un poco más de análisis. Pedro entra y ve los lienzos puestos allí y comienza a teorizar, comienza a ver que si fuera un ladrón se habría llevado también los lienzos, el por qué los lienzos están ordenados, qué es lo que está ocurriendo aquí, quizá el cuerpo del Señor fue levantado. Es un poco más profundo que ese primer ver de Juan. El verso 7 dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Todo eso es parte del ver de Simón Pedro cuando entra en el sepulcro. Y el verso 8 nos revela el tercer vio, que es ya el ver que cree. Es un ver de la fe, un ver del Espíritu. El verso 8 dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Ese vio es la palabra ido. Entonces tenemos tres palabras griegas aquí en este pasaje que se traducen como vio. Tenemos en primer lugar la del verso 5, blepo, una mirada superficial, una mirada de lejos. Quizá hoy tú tienes esa mirada de la resurrección, entiendes que Jesús resucitó de los muertos, pero aún no comprendes profundamente en qué te afecta eso a ti. Lo tienes como un conocimiento mental en el cual no has profundizado demasiado. A eso se refiere ese primer vio. Cuando Juan llega, se agacha, mira hacia adentro, ve las vestiduras, los lienzos, pero no hace un mayor razonamiento acerca de eso, solo vio. Luego Pedro llega
después de Juan, porque Juan no se atreve a entrar, no sabemos el motivo, llega detrás Pedro y Pedro entra en el sepulcro. Y Pedro, al entrar, mira, ve la situación y empieza a considerar, a teorizar. Ahí en la palabra vio de teoreo. Empieza a ver las pruebas, empieza a ver que los lienzos están aparte, el sudario, y empieza a reflexionar con respecto a esto. Quizás tú estás en esa etapa que de reflexionar acerca de la resurrección, de pensar un poco más profundo acerca de qué significa la resurrección de los muertos. Y estás en ese proceso de acercamiento, ¿verdad? Que es un proceso maravilloso de poder mirar un poco más profundo, un poco más de dentro, la resurrección de Jesús. Sin embargo, hay un vio aún más profundo, que es el que obtiene Juan cuando entra después de Pedro. Y dice que Juan entró y vio y creyó. Y este ver siempre va unido al creer. Es un ver que nos otorga la fe. O sea, este ver ido tiene esta acepción de un ver ya no solo con los ojos del rostro, sino de un ver con el espíritu. Es esta vista del corazón que el apóstol Pablo, cuando ora por la iglesia, dice: sean alumbrados los ojos de vuestro corazón, los ojos de vuestro entendimiento, para que comprendan profundamente lo que Cristo ha hecho por ustedes. Juan entró y ahora no solo vio con los ojos de la cara, ahora vio con los ojos de su espíritu. Los ojos de su entendimiento fueron abiertos y comprendió que Cristo había efectivamente resucitado de los muertos. Y cuando entiende que cambió todo, que cambió la historia para siempre, que este es un punto de inflexión en la historia de la humanidad, que ahora el ser humano recibe vida eterna por medio de la resurrección de Cristo y que comienza la temporada más emocionante en la historia de la humanidad, que es la era de la gracia, la era del Espíritu Santo, la era de la resurrección de entre los muertos, cuando creemos y somos justificados por la fe y obtenemos la vida de Dios porque Cristo se ha levantado de entre los muertos. Que el Señor te bendiga para que puedas mirar de esa manera, para que puedas contemplar la resurrección de los muertos y entender que así como Cristo resucitó, así tú también estás resucitado por la fe. Que la resurrección de Cristo no es un hecho que no te afecte, que no es un hecho de otro, sino que tú mismo por la fe has participado en esa resurrección y has sido resucitado, ¿verdad? Exaltado y sentado a la diestra de Dios en lugares celestiales. La resurrección de los muertos es nuestra mayor esperanza, es la vida que obtenemos de Dios y es el fundamento precioso de nuestra fe. Espero que este recorrido te haya bendecido, ¿verdad? Si te han bendecido estas palabras, comparte este mensaje, recuerda compartirlo con otros, recuerda también hablar de Cristo con todo aquel que puedas para que lleves esta palabra de gracia hasta los confines de la tierra. Que seas muy usado, muy usada por el Señor en este tiempo que tiene sobre la tierra para difundir su mensaje, para ser testigos de cómo otras personas pasan de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Pasan de estar sometidos bajo el temor de la muerte, en esclavitud de tinieblas, y pasan ahora a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso es Pascua. Pascua se da todo el año en los corazones de las personas cuando el Evangelio toca sus puertas y logra entrar. Es el Evangelio de Cristo avanzando sin ser frenado por nada en este mundo, y en eso tú estás participando. Vamos a orar al Señor, a dar gracias y a pedir, ¿verdad? Es también profundizar en esa gracia y en ese conocimiento de Cristo el Señor. Oremos juntos. Padre, te damos gracias, Señor. Te bendecimos y te damos gracias por tu obra gloriosa, Señor. Te damos gracias por darnos a la redención, por darnos, Señor, la plenitud de tu amor gratuitamente a nuestros corazones. Nuestro Dios, te damos gracias por Jesucristo. Te damos gracias, Señor Jesús, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Te damos gracias, nuestro Señor y nuestro Dios. Agradecemos, te honramos, Señor, solo a ti, bendito Señor
Y Dios, te damos gracias porque tú nos has servido, porque has servido nuestras almas, Señor, has servido nuestros espíritus con la palabra, has servido a nuestro espíritu por medio del pan y del vino que representan tu carne y tu sangre. Señor, te damos gracias porque nos has servido con el sacrificio eterno, Señor, y ese sacrificio nos ha dado entrada a un reposo glorioso, a un reposo eterno en el que nos encontramos por la eternidad junto contigo. Señor, te damos gracias por la resurrección de los muertos, que es nuestra esperanza gloriosa, y declaramos, Señor, que ya hemos sido resucitados juntamente contigo, Señor, y estamos juntamente contigo sentados a tu diestra en lugares celestiales. Señor, que podamos vernos a nosotros mismos, ver la gloria de tu evangelio en nosotros cada día hasta que nos encontremos contigo. Señor, te adoramos, te damos a ti el honor, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.